Y vamos- Bueno, entonces hablemos de las modulaciones semiarias y la transmisión digital. Digamos que ya en esta parte no vamos a trabajar ya las modulaciones unarias de unibit, sino las modulaciones, en este caso, que tienen un poco más de situaciones y obviamente pues mucho más, perdón, conceptos que tener en cuenta. Entonces vamos a trabajar con lo que son las modulaciones por desplazamiento, el PSK de 8 fases, la modulación Quan en cuadratura. Y todo lo que supuestamente modela y maneja el concepto de modulación digital. Miraremos la eficiencia del ancho de banda, la comparación de las modulaciones entre sí. Vamos a revisar los circuitos de comunicaciones de transmisión y de recepción para los sistemas QPSK, 8PSK y 8QAM. Y pues vamos a mirar unas actividades a ver cómo podemos completar esto. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son en este ciclo de conceptos las modulaciones semiarias. ¿Qué es una modulación semiaria? En este caso, ¿qué representa este tipo de concepto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues nosotros ya hemos hablado de técnicas de modulación digital para que ustedes lo tengan en cuenta de un único bit. Y el hecho era que ese único bit modulaba la señal portadora. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar un poco. Porque cada bit en una portadora modulada en amplitud o frecuencia o fase va a producir en ese caso un efecto. Un efecto asociado durante el tiempo que dure precisamente la presencia del dato. O sea, cada bit de entrada produce una portadora modulada, lo que es en amplitud, en frecuencia o fase, con una cierta duración. Entonces, vamos a analizar, vamos a tener en cuenta que vamos a mirar combinaciones de más de un bit, no es uno solo. ¿Por qué? Porque necesitamos producir bastantes cambios desde ese punto de vista. Y obviamente esa situación involucra o implica, en ese sentido, que se tenga en cuenta, pues que para producir esos cambios se van a involucrar, pues obviamente, estructuras de palabras de datos en donde ellas tienen una determinada longitud. O sea, que si hay cambios específicos para algún parámetro de la portadora, el asunto no viene de un solo bit, viene de más de un bit de la señal modulante. Entonces, vamos a hablar de lo que es una modulación M-área o un sistema M-área. Un sistema M-área normalmente pues involucra situaciones en las cuales pues vamos a mirar un número de cantidad de condiciones o de combinaciones posibles que determinan o que están especificadas de una agrupación binaria. Entonces, el término M-área es porque tenemos varios estados. ¿Eso qué quiere decir? Que ya los sistemas, por ejemplo, FSK y BPSK que vamos a mirar,
Son M-arios. ¿Por qué son M-arios? Porque especialmente ese M del que se está allí mencionando por el M-ario es un valor binario. O sea, tiene dos posibles combinaciones en este momento. Ahora, eso puede tener muchos más valores. Pero si miramos en ese sentido, una modulación M-aria, pues las modulaciones M-aria proporcionan, para el caso, consideraciones puntualmente especiales, como cuáles. De hecho, las consideraciones especiales que van a tener es que vamos a tener o lograr mejores velocidades de transferencia de datos. ¿Por qué? Porque es que estamos representando no un solo estado, sino más de un bit. O sea que en ese sentido, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un sistema PSK que ya hemos mencionado acá, con 4 fases de salida posible, ese sistema M-ario es en el que M es igual a 4 y se denota como 4 PSK. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos varias situaciones que analizar. Entonces, revisemos un poquito las condiciones de salida con las que se va a calcular la ecuación precisamente de los estados. Entonces, para que piensen ustedes un poquito de dónde se va a salir todo este asunto. Todos estos asuntos puntualmente se van a lograr en ese sentido, ¿ya? Por el hecho de que en ese punto la cantidad de combinaciones que se obtienen salen precisamente de esta ecuación. Entonces, ¿cómo se trabajaría esa ecuación? En ese orden de ideas, esa ecuación nos muestra a nosotros que hay un número n que se va a representar por el logaritmo en base 2 de m. Entonces, ¿qué es n y qué es m? N es la cantidad de bits codificados, porque son parte del código. Y m, que fue lo que acabamos nosotros de mirar también, que fueron los códigos, ¿cierto? M es básicamente la cantidad de condiciones o las posibilidades de salida que tenemos con esos n bits. Si, por ejemplo, yo tengo, en este caso, n igual a 3, ¿cuánto sería m? Ah, bueno. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría hasta extraer cuánto vale m. Bueno, entonces, con esa ecuación ya sabemos nosotros de dónde se van a obtener los estados. Ahora, vamos a hablar lo que es la manipulación o el desplazamiento cuaternario de fases, o sea, el QPSK, que es la conmutación por cambios de fase cuaternaria, en otras palabras. Entonces, en este punto, pues vamos a mirar que para nosotros la manipulación digital constante de lo que vamos a denominar nosotros como amplitudes, se va a reflejar, perdón, como fases, disculpen, se va a reflejar precisamente en este tipo de fenómeno tecnológico, porque pues esta es una de las mejores cosas que de pronto estaremos pensando. Nosotros, por ejemplo, como para mencionar, ¿cierto? En los sistemas anteriores, que eran los sistemas analógicos, pues a la fase no le prestamos mucha atención. Acá sí la fase es bien importante. Entonces, un sistema QPSK va a depender de una modulación que tiene un M igual a 4. Entonces, ya con esa estructura de codificación, pues nosotros ya tenemos 4 fases de manejo de la salida. Entonces, ¿qué faltaría aquí considerar? Bueno, ¿cuáles son los números? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo se producen estas cosas? ¿De dónde salen? Entonces, toda esta situación va a estar descrita aquí, como pueden apreciar todos. Entonces, dice acá, en este caso, que obviamente esta disposición va a determinar 4 fases posibles de entrada con cuatro fases distintas de salida con 4 condiciones distintas de entrada. Bueno, es lo mismo. Entonces, en ese caso, la entrada binaria produce 4 condiciones distintas, pero cada uno de ellos está en ese caso considerándose con 2 bits. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay una relación matemática aquí que también nos ayuda bastante, y es que 2 a la 2 es igual a 4. ¿Entendieron hasta ahí? Veo que nadie me contesta. ¿Qué pasa? Sigamos. Entonces, acá, los datos binarios de entrada se van a combinar en grupos de 2 bits cada vez llamados D-bits. Entonces, un D-bit es un dato de estos que está aquí relacionado.
Este es un divid, un divid, un divid y un divid. Entonces, ¿por qué es un divid? Tiene 2 bits y cada uno de ellos es parte de las 4 fases posibles de salida de este sistema. Ahora, si revisamos un poquito esta situación, ¿ya? Entonces, pues vamos a determinar formalmente qué otras cosas. Pues cosas como las que estamos viendo acá, porque esos 2 bits van a considerarse para sincronizarse en un divisor de bits. Entonces, en este caso, después de haber entrado ambos bits en serie, salen de forma simultánea en paralelo en un sistema de estos. O sea, un bit se va a dirigir al canal I y otro al canal Q, que fue lo que estuvimos explicando. El bit I modula una portadora, mientras que el bit Q va a modular, en ese caso, o va a afectar la otra portadora, pero con un desfase de cierta proporción, que en este caso va a ser 90 grados. Si miramos un poquito esta situación, podemos ver que el divid va a definir, ahorita miramos el esquema, va a dividir el esquema de trabajo de la información en 2 canales. Y ahora sí, presten muchísima atención porque esto va a explicar de dónde salen los datos. O sea, en otras palabras, para que ustedes lo consideren, ya un modulador o un sistema QPSK, que son 2 moduladores BPSK en paralelo, están produciendo ¿qué clase de cosa? Pues produce un 1 lógico con una referencia positiva y un 0 lógico con una referencia negativa. O sea, que realmente esto requiere de un sistema de modulación bipolar o polar. Porque polar significa es que tenga 2 polaridades, en este caso. Entonces, el asunto como tal es que nosotros vamos a estar manejando un concepto matemático relacionado al ángulo de cada relación matemática de estas. En ese sentido, entonces, obviamente, nosotros tenemos 2 posibles fases a la salida de un modulador balanceado, pues dependiendo de qué lo estimule. ¿Qué es lo que lo va a estimular? Pues tenemos un más un seno de un omega c de t o un menos un seno de omega c de t. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? También vamos a tener 2 fases, o una fase coseno de omega c de t o menos coseno de omega c de t. Entonces, aquí está el sistema completo. Entonces, ¿qué va a considerar dentro de él? Pues nosotros vamos a meter como concepto de integración un sumador lineal que va a permitir que combine las señales que van a estar en cuadratura y las señales que supuestamente tenemos que revisar que estén desfasadas en 90 grados. Es decir, ellos van a entregar 4 fasores posibles resultantes. ¿Ya? ¿Con qué expresiones? Pues aquí están las expresiones. Tendríamos seno de omega c de t, seno de omega sub c por t, más coseno de omega sub c por t. O sea, esta sería un dato. Tendríamos seno de omega c de t, menos coseno de omega c de t, este sería el otro dato. Y tendríamos menos el seno de omega c de t, más coseno de omega c de t, y menos el seno de omega sub c de t, menos el coseno de omega sub c de t. O sea, aquí ya tendríamos esta situación. ¿Cómo se va a notar esto? Entonces, revisemos un poquito. En una modulación QPSK, tenemos básicamente fasores de salida posibles. Entonces, ellos se van a mostrar de esta manera. Gráficamente, podríamos decir nosotros, bueno, esto equivale a un 1, 1, esto es un 0, 0, un 0, 1 y un 1, 0. Digámoslo de esa manera. De hecho, pues ahí están considerados los datos todos escritos, ¿cierto? Con unos ciertos valores a nivel de cuadrantes. El hecho es que si nosotros vamos a llevar esto un poco más allá, o con esta parte, ¿qué quiere decir? Que si vamos a extrapolar ese concepto a un 8 PSK, a un desplazamiento de 8 fases, entonces los bits que vamos a encontrar nosotros, ¿cierto? Van a tener que obviamente convertirse, en este caso, determinando de que pues para poder producir un sistema de 8 datos, tenemos que manejar 3 bits. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ahora vamos a tener no solamente un canal en cuadratura, otro en fase, sino que vamos a tener un canal de control. O sea, vamos a tener un canal I, un canal Q y un canal C. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Nosotros vamos a considerar, ¿sí?
que los bits de los canales en cuadratura y en control entran al convertidor del canal I, y los bits del canal en cuadratura y el canal en control negado van a entrar al convertidor del canal Q. O sea, tenemos dos convertidores. ¿Cómo se va a dar esa fase? Entonces, ahorita mostramos los esquemas. Pues primero que todo, esa parte que nos va a producir en este caso. Primero, pues nos van a producir estos datos lógicos de salida, el bit Q y el bit I, ¿cierto? Y el bit C va a proporcionar en este caso magnitudes. O sea, vamos a producir magnitudes de 1.307 para el 1 lógico y 0.541 para el 0 lógico. Entonces, ¿qué va a decir esto? Miren las ecuaciones. Antes de mirar las ecuaciones, vamos a revisar el sistema. Este es un transmisor 8PSK. Como sabemos que tiene que producir un sistema de salida de 8 bits, perdón, de 8 posibilidades con 3 bits, entonces lo que entendemos nosotros es que a esta cosa entra serialmente, ¿sí? Un dato cualquiera y se va a dividir en 3 partes. Entonces aquí se va a hacer una conversión de serial a paralelo. Entonces, los datos se van a ir uno por este lado, que es el canal I, otro por el canal Q, uno hacia el canal de control por el canal I, en el convertidor de acá, que fue lo que mencionamos, y otro en el canal negado hacia el convertidor del canal Q. ¿Qué es lo que producen estos dos convertidores? Estos son convertidores de 2 a 4 niveles. Me producen una señal de amplitud, una señal modulada por amplitud de pulsos, ¿ya? En ambos lados, ¿ya? Entonces, ellos van a entrar a dispositivos mezcladores en donde ellos van a estar referenciados por un oscilador normal de referencia, donde el oscilador a un lado de él tiene precisamente, ¿sí? El estímulo directo y por el otro lado tiene el estímulo con un desfase especial de 90 grados. Entonces, por aquí entraría un seno y por aquí saldría un coseno a cada modulador de producto. E inmediatamente esto entran de forma seguida, cada uno un filtro pasabanda y luego un sumador lineal. Una vez que eso pasa, pasamos de nuevo esto a un filtro pasabanda para encontrar específicamente la señal de salida de 8 PSK. Ese es el procedimiento completo. Ahora, el receptor, ¿cómo trabaja? Pues el receptor trabaja inicialmente en una parte en su parte inicial con un filtro que toma la señal 8 PSK. Una vez que esto sucede, entra en un divisor de potencia y especifica lo que en este caso se requiere de separar, que es el canal en fase y el canal en cuadratura. Entonces, vamos a un sistema también de recuperación de portadora, en donde esto se le va a entregar como señal a un desfasador, como lo tenemos acá, para que luego el desfasador y este lado del sistema sean parte de ese canal Q y acá en este lado sean parte de ese canal I. ¿Qué se produce? Pues un PAN de 4 niveles que entra de nuevo a un convertidor analógico a digital. Fíjense que eso es lo más curioso, para que en esta parte esto entre a un convertidor de paralelo a serie. Entonces se van de nuevo a unir en una estructura Q y C, que es el canal de control, el canal en fase y el canal en cuadratura y el canal de control negado. Luego de esto, ¿qué queda? Pues una serialización de bits. Este es el 8 PSK en su parte de recepción. Supuestamente, una señal 8 PSK es esto, ¿no? Aquí tienen ustedes especialmente los 8 datos, el 00, 001, el 010, el 011, el 100, el 101, el 110 y el 111. Esa es la representación de estas señales con sus fases de salida. Esta es una señal tribits, no es divit. Pues obviamente hay 3 fasores posibles. Perdón, se han observado que tienen 8 posibles fasores, no 3, que son producidos por 3 bits de entrada. Entonces, cada fasor supuestamente se va a tomar sobre los 360 grados, ¿cierto? Como una proporción. O sea que van a estar cada uno a 45 grados, ¿cierto? Entonces, esa separación es bien importante porque va a evitar que entre una señal y otra existan condiciones de intermodulación, pues problemas de cercanía y obviamente pues en este caso una fase ni una señal se pase hacia otra y produzcan errores. ¿Ya? Por acá están los diagramas supuestamente que son ya importantes dentro de esto, que son los diagramas fasoriales y de constelación de las señales. Este, por ejemplo, del lado izquierdo es lo que se reconoce como una señal fasorial. ¿Por qué se dice que es fasorial? Porque los datos todos están expresados como un vector, como pueden apreciar,
por cada cuadrante. Entonces aquí tenemos nosotros los 8 datos. Tenemos 2 en el primero, 2 en el segundo, 2 en el tercero y 2 en el cuarto. O sea que tenemos los 8 datos. Y este es un diagrama de constelaciones. Bueno, la diferencia entre esto y esto es que hay menos líneas. Acá nosotros no tenemos sino puntos. O sea, producir esto es una cosa y producir esto es otra. Aunque ambos sistemas de representación son lo mismo, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. A mí ese el sistema de constelación no me queda como muy claro. O sea, ¿cómo sería como la aplicación? O sea, el por qué llegar a hacer esto, pues. Bueno, usted me dice que, pues, mejor dicho, usted me está preguntando para qué es. ¿Ya? ¿O no? Sí, profe. Bueno, entonces yo se lo voy a decir de esta manera. Pues precisamente, esa es de las cosas que uno espera que la gente pregunte. Primero, pues estos son vectores que van a representar la existencia de cada dato. Por ejemplo, vos necesitas expresar dónde está el 0, 1, 0. Busquémoslo, velo acá. Entonces este vector, ¿cierto? Pero es el mismo que está acá. Si vos querés buscar, por ejemplo, en este caso, el 0, 1, 1, pues es este vector, pero es este dato ubicado acá entre el diagrama fasorial y el diagrama de constelaciones. Pues entonces, el asunto es, bueno, digo, ¿para qué es? Pues démosle a esto utilización. Entonces, supongamos que vos estás produciendo señales. Voy a usar otro color mejor. Voy a usar este. Supone que vos estás produciendo señales y estás digitalizando señales. Alrededor de cada dato, ¿cierto? Se van a producir bueno, entre otras cosas, pues esto tiene que ser perfecto, ¿no? Espérate un momentico, yo veo una cosa, si esto puedo hacerlo con esta. Yo creo que no. O sí, espérate un segundito. A ver si de pronto esto me ayuda más. Supongamos, ¿cierto? Voy a coger aquí un círculo de estos. ¿Cierto? ¿Estás viéndolo? Bueno, aunque vamos a hacer una cosa. Vamos a centrarlo. Ese es el círculo para ese dato. Y supongamos que yo voy a producir el círculo de este dato. ¿Listo? ¿Has notado que de pronto hay un círculo más grande que el otro? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo aquí el valor 110 y este círculo, y el valor 011 y este círculo. Entonces, supongamos que un dato de esos cayó aquí. Ese dato no es 110. 110 será todo lo que caiga aquí adentro. ¿Entendiste o no? ¿Y qué es 011? Pues 011 es todo lo que supuestamente caiga acá. No lo que caiga aquí, ni lo que caiga acá porque es incertidumbre. ¿Sí me entendieron o no? ¿Quedó claro? Sí, profe. O sea, en ese sentido, pues esto no es capricho, ¿no? Sino que sencillamente lo que estamos haciendo nosotros es montando, en este caso, ¿sí? Toda la situación que se requiere para determinar la presencia de uno de esos datos, no es más. Y eso es todo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo en una circunferencia definida voy a afirmar que todos los valores que tengan vectores con finalizaciones similares a él pertenezcan a este dato. Lo que se aleje mucho o se acerque a ese otro dato, pues ya no es este. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces yo creo que ya está facilito de entender. Entonces ese es el 8PSK. Ahora revisemos el QAM. Entonces miremos qué es una modulación de amplitud en cuadratura, un 8 QAM, por ejemplo. ¿Ya? Entonces el QAM supuestamente modifica parámetros que son en especial diferentes, no son los mismos parámetros. Esta amplitud, acá se reconsidera, es tomar un parámetro de amplitud y un parámetro de fase. Entonces,
En este caso, cuando uno produce una manipulación de señales de esta manera, le dice que se llama modulación de amplitud en cuadratura. ¿Ya? De hecho, porque los fasores que van a estar allí resultantes forman ángulos de 90 grados entre ellos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que obviamente la modulación digital, en esta modulación digital, perdón, la información está obviamente referida no solamente a un cierto parámetro de la señal, sino que estaría en este caso referido tanto a amplitud como a fase de acuerdo a la portadora que se esté manejando. Entonces, realmente el QAM se llama QAM también por sus siglas y es un nombre en inglés. O sea, quiere decir Quadrature Amplitude Modulation, modulación de amplitud en cuadratura. Este es el circuito modulador de amplitud en cuadratura. Revisémoslo con tranquilidad. Ahí pueden ver ustedes que hay otra vez un convertidor de serial a paralelo, ¿cierto? Y obviamente, pues ahí estamos encontrando que van a llegar esos señales. Miren que aquí se puso un 1, ¿cierto? ¿Qué pasó con acá llegó un 0 a la parte que está en fase? Y a la parte que está en cuadratura, probablemente llegó este dato. Entonces ya sabemos que aquí llegó un 1, 0, 1. Y obviamente, pues esto tiene un tratamiento. Entonces aquí vemos que en este caso hay una parte que se viene para acá y otra parte que se viene para acá. Tenemos convertidores de 2 a 4 niveles. Entonces, en ese sentido, esto se reparte, ¿cierto? Y supuestamente, pues esto involucra que hacia tanto a los convertidores, pues se produzca el debido comportamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Pues ellos salen y producen niveles, que son menos 1.307 y 1.307. Ellos entran a un sistema acá de mezclador, ¿cierto? Y pues obviamente salen específicamente de acá por cada lado con una de estas señales, pero entendamos que la señal que entra acá, pues tiene un desfase y la que entra acá no. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha sucedido? Hemos producido nosotros las señales de salida específicamente de los mezcladores de los QAM. Entonces, luego esto, ¿a dónde viene? Pues esto viene acá, vienen a un filtro pasabandas, ¿cierto? Y ese filtro pasabandas, pues puntualmente es la que se encarga con un mezclador de entregar la señal, en este caso ya modulada. Entonces, esa señal que se produce allí finalmente es esta. Para ese dato. Porque pues, para otros datos habría que calcularla, precisamente. ¿Ya? Entonces, ahorita mostramos en una tabla cuáles son los datos que se producen, finalmente. De hecho, y de forma simple, pues esto es lo que finalmente va a pasar. Y aquí tenemos específicamente el circuito del modulador. ¿Ya? El transmisor, en este caso, recibe esos datos en cuadratura, ¿sí? Se reparten precisamente al canal I y en el canal Q. Fíjense que acá no hay una señal de control negada, sino que entra normalito. Lo que sale de aquí es una modulación PAM para ambos lados y se coloca un oscilador de referencia a que alimente los moduladores de producto. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a un sumador lineal, le aplicamos un filtro pasabanda y tenemos la señal de salida 8 PAM. Y estos serían los vectores que se producen en este caso, ¿sí? O las magnitudes, en este caso, por cada una de las posibilidades. Bueno, ahí, por ejemplo, ustedes pueden apreciar que la diferencia entre un transmisor 8 PSK y el 8 QAM, ¿cuál es? No sé si se la han pillado. O sea, hay una omisión de la inversión en el canal Q, ¿ya? Porque obviamente, pues en el 8 PSK se usaba, en el 8 QAM no se usa. Entonces, en el 8, así como en el 8 PSK, ¿cierto? Los datos son divididos entre bits, ¿cierto? La misma cosa, solo que pues aquí cambia específicamente el manejo del canal de control. ¿Ya? Ahora, esa señal modulada en 8 QAM se representa más o menos de esta forma.
Y ahí pueden ustedes apreciar, ¿cierto? Las entradas tribits con respecto a los cambios de amplitud y fase de cada señal de salida. Bueno, ¿cómo es el diagrama fasorial y de constelación? Pues yo diría que esto es como lo más importante. Entonces aquí tenemos nosotros, fíjense muy bien, que ahí están los 8 datos del sistema QAM, 8 QAM. No sé si notan que en este caso, esto parece, ¿qué clase de situación? Pues yo lo que veo es una gran X. Pero realmente los vectores son básicamente en algunas de sus posibilidades coplanares. O sea, ¿qué quiere decir? Que este que está aquí está en el mismo plano del de allá arriba, solo que los diferencia a cada uno de ellos el valor de la amplitud. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a buscar, por ejemplo, el 1, 0, 1, ¿dónde está? Es este. Pero si yo voy a buscar precisamente el 1, 0, 0, pues es coplanar al vector 1, 0, 1. Pero no son lo mismo. Obviamente, aquí se va a manejar otra vez el mismo nivel de distancia que se maneja acá. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, profe, ninguno. Bueno, entonces siendo así, avancemos. Entonces, en este caso, ¿sí? El ancho de banda mínimo tiene que ceñirse a una ecuación para el 8 QAM. Y este es el ancho de banda. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el ancho de banda determinado para el 8 QAM es, en ese caso, F sub B tercios, ¿cierto? Entonces, ese F sub B precisamente va a sacarse de acá. ¿De qué se sacaría en ese caso? A ver. Entonces, sencillamente sería de la frecuencia que se está manejando dentro de este sistema. ¿Está clarito ahí? Bueno, entonces, sencillamente una división. Y ahí encontraré uno el ancho de banda en el dominio de la frecuencia. Ahora, vamos a mirar en este caso el 16 QAM. Ese es un sistema ya M-ario con M igual a 16 estados. ¿Qué quiere decir? Que ya los datos que están alimentando esto no son 3 bits, sino que hay un cuarto bit. Grupos de 4 bits. Entonces revisamos en ese sentido que pues podemos encontrar una modulación, digamos, del carácter QAM, ¿cierto? Y se va a manipular, vamos a ver que dentro de ella se manipula tanto la amplitud como la fase de la portadora a transmitir. Bueno, ¿preguntas? ¿Ninguna? Sigamos. Entonces, ¿cuáles son los datos que se van a manejar dentro de esto? Pues vamos a tener un canal en cuadratura, un canal en cuadratura negado, perdón, en fase, otro en fase negado, un canal en cuadratura y otro canal en cuadratura negado. Vamos a sincronizar esos 4 bits que estarían entrando a ese divisor de paralelo, de serial a paralelo, ¿cierto? Y luego de que vienen de serial a paralelo, vienen de paralelo a serial, para quedar nuevamente de la misma forma. Entonces, en este caso, los bits I' o Q' van a determinar la magnitud. Y los bits I y Q van a determinar la polaridad de salida. Entonces, ¿a dónde se quiere llegar con todo esto? Pues las magnitudes van a ser 0.821 para el 1 lógico y 0.22 para el 0 lógico. Entonces los convertidores van a generar una señal de 4 niveles, ¿cierto? Ahí pueden ustedes encontrar que va a ser 0.821 o menos 0.821. O tenemos 0.22 o menos 0.22. Y obviamente eso de ¿a qué se va a referir? Pues a los estados lógicos de la señal. Entonces, el circuito es muy similar al anterior, solo que nosotros ya no tenemos una entrada 3 bits, sino 4 bits. O sea, tenemos el bit Q, el bit I, el Q' y el I'. ¿A dónde van a ir ellos? Un convertidor de 2 a 4 niveles. Y después de eso, en este caso, vamos a ver un modulador balanceado, pero no sin antes considerar la presencia de la oscilación de una portadora de referencia, en donde en ese sentido va a producirse pues la señal, el coseno omega c de t y el seno omega sub c de t antes de entrar al sumador lineal y después ir a un filtro pasabanda. El filtro pasabanda pues, se requiere eliminar las componentes que no son necesarias ni que puedan afectar precisamente al evento. ¿Ya? Entonces tenemos básicamente valores para I, I', Q y Q'. Ya teniendo en cuenta
una modulación de 8 QAM, ¿cierto? Vamos a revisar una modulación, en ese caso, de QAM 16. El QAM 16, vamos a considerar que esos valores pasan al modulador de producto, ¿cierto? Y obviamente, pues, para poder generar 16 estados necesitamos 4 bits para 16 posibilidades. Entonces, esos sumadores van a combinar, los sumadores de acá ya no van a combinar señales para producir 4 estados, sino para producir una posibilidad de un 4 bit, en este caso, que nos permita a nosotros considerar alrededor de las 16 condiciones nacionales, perdón, y manejar una modulación de este tamaño. Entonces, aquí tienen ustedes al lado izquierdo el diagrama de fasores y al lado derecho, pues el diagrama de constelaciones. Y fíjense que la diferencia es ¿cuál? Vuelve y juega. Pues aquí la diferencia es que encontramos vectores colineales, ¿cierto? Que comparten la misma estructura de dirección, pero ellos no pueden estar en este caso iguales en cuanto a lo que es en amplitud. Porque ahí tienen ustedes la ubicación de los 16 estados. O sea, vamos a ubicar 16 estados, vamos a colocar 4 por cuadrante. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno. En el 16 QAM, pues nosotros podemos tener cálculos. ¿Cómo qué clase de cálculos? Pues el ancho de banda precisamente es f sub b cuartos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos mirar? Pues miremos ya comparativas de estas modulaciones. Entonces nosotros tenemos en este caso eficiencia del ancho de banda o densidad de información. Entonces, ¿esto para qué es? Pues esto se va a usar para comprobar el funcionamiento de las técnicas de modulación digital. O sea, en este sentido, las modulaciones nos permiten a nosotros evidenciar y evaluar el comportamiento de una señal digital. Las relaciones de rapidez de transmisión acá, pues van a encontrar que usted las tiene que aplicar a la presencia de señales binarias. Entonces, en ese sentido, pues obviamente se va a tener que hablar de un ancho de banda mínimo necesario requerido para poder que en ese caso el esquema de modulación dado funcione. El ancho de banda, normalmente, o la eficiencia del ancho de banda se va a tener que medir, en este caso, considerando una frecuencia de referencia y de normalización. Por ejemplo, acá pueden ustedes apreciar que la rapidez de transmisión, que está en bits por segundo, se puede relacionar con el ancho de banda mínimo para que esto nos produzca la eficiencia del ancho de banda. Pues acá hay unas actividades complementarias, les dicen ustedes, deduzcan los fasores que se obtienen para la cadena binaria 1, 1 triple 0, 1, 1, doble 0, ¿cierto? Y se van a poner a emplear, ¿ya? El 16 PSK y el 16 QAM, ¿ya? Bueno, por ejemplo, también me preguntan a mí, ¿cómo es la velocidad de salida de cada modulador si los datos provienen de una fuente que los produce de 28.8 bits, 28.8 kbits por segundo? Entonces, ¿qué habría que hacer allí? Pues sencillamente hacer ecuaciones sencillas y pequeñas para obtener estos resultados, básicamente. Entonces, ahí les dejo esos dos pequeños ejercicios para que los resolvamos. Esta parte, por lo pronto, queda de esta manera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a referir a la transmisión de datos en canal pasabanda. Esta primera parte habla de especificar, pues obviamente, lo que es un sistema de comunicaciones digital. Entonces, para nosotros, tiene que haber, precisamente, en un sistema de comunicaciones digital, un transductor de entrada, un sistema de codificación de fuente, un sistema de codificación de canal, un modulador digital, un canal de comunicaciones real en la parte del transmisor. En la parte del receptor, conectado a este canal de comunicaciones, tiene que haber un demodulador digital, un decodificador de canal, un decodificador de fuente y un transductor de salida. Entonces, la señal que está acá tiene que tener la misma naturaleza de la señal que está acá. Una cosa es la fuente de información y otra cosa es la fuente de recepción, en este caso. Ahora, acá tenemos nosotros, de forma específica, pues lo que es en ese caso la transmisión de datos en un sistema pasabandas.
Supongamos, pues acá tenemos un transmisor y acá tenemos un receptor. En el receptor, tanto en el transmisor como en el receptor, pues se tiene que hacer procesamiento para eficientizar la transmisión de datos. Y si acá hay un modulador, pues acá tiene que haber un demodulador. ¿Ya? Entonces, normalmente los moduladores y los demoduladores potencialmente siempre están en el borde de los esquemas de transmisión y de recepción. Cuando yo digo que están al borde es que están muy cerca de la señal de asociarse a la señal de salida del sistema o a la señal de entrada, en su defecto. Porque para este sistema, este es el punto de salida y para este sistema, ese es el punto de entrada. ¿Está claro? Bueno, entonces miramos en este caso, pues que obviamente las señales que estamos mencionando nosotros acá son parte de las técnicas de aplicación en telecomunicaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues obviamente las señales provienen de un concepto de comportamiento analógico y digital, en donde pues tenemos una portadora que la afecta la presencia o no de esta señal de datos. Entonces, esta señal de datos, por ejemplo, si fuera en una SK, va a decir dónde está la presencia de la portadora. En FSK y en PSK, pues vamos a tener esto. Finalmente, ¿ya? Porque obviamente, desde ese punto de vista, este es el FSK. El FSK advierte que la señal se aumenta cuando pues se aumenta el dato de señal. Y obviamente en el PSK la señal cambia de nivel o cambia de constitución o de característica cuando hay un cambio de fase. Bueno, entonces, esas técnicas de modulación aquí también las pueden ver ustedes un poco más fácil y mucho más simple. De hecho, en este caso, sí, punto para él. Ahora, el ASK, pues habíamos dicho nosotros que no es algo como tan bueno, pero pues obviamente el ASK es un sistema ineficiente y es útil para, en este caso, o sea, es útil solamente en líneas de grado de voz que tengan velocidades de hasta 1200 bits por segundo. Pero también es muy útil en el contexto de la fibra óptica, pero a muy altas velocidades. Acá tienen ustedes precisamente el manejo de una señal en ASK y obviamente lo que se produce, pues se produce una señal para un determinado tipo de señal en 0 y un determinado tipo de señal en 1. Y estas son las ecuaciones. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, también determinado el análisis espectral. Entonces, el análisis espectral va determinándonos a nosotros el ancho de banda, que obviamente viene siendo de forma final a 2 veces esta frecuencia trabajada para cada tiempo de vida. Bueno, por acá está el concepto del modulador ASK, no es más que una llave, ¿cierto? Aquí está el modulador ASK y obviamente pues de qué está compuesto. En donde al modulador ASK le llegan un par de señales, una que está pues con respecto a la otra en iguales condiciones, ¿cierto? Y la señal que se produce a la salida dentro de esto básicamente viene siendo una señal, pues la señal ya ASK, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se detecta la señal ASK? La señal ASK se modula primero en este punto utilizando un filtro pasabajos, ¿cierto? Y en presencia de un detector de envolvente. ¿Ya? En este caso. Bueno, viene el FSK. Y en el FSK, pues aquí vamos a encontrar de forma directa, ¿sí? Lo que podemos apreciar con los cambios de las frecuencias cuando se especifican ciertos datos. Si ustedes notan un poquito ahí, ¿cierto? Si ustedes notan un poquito ahí, pues obviamente de forma simple, vamos a considerar que pues la señal se vuelve como más rápida cuando hay presencia de un 1 binario y es más lenta o tiene una frecuencia de reposo cuando hay un 0, ¿cierto? Entonces, la señal que tenemos acá, fíjense que realmente es una composición de dos señales.
Entonces, primero nosotros hacemos pasar una señal de baja frecuencia y otra de alta frecuencia. ¿Qué hacemos con las dos señales? Sencillamente le hacemos una especie como de sumatoria. Es lo que estamos mostrando ahí, ¿no? Bueno, de forma seguida, les voy a mostrar a ustedes cómo se hace la generación, en este caso, del FSK. El FSK funciona con un modulador, como repito, que obviamente a él le inciden dos frecuencias, en este caso, o dos señales. Y esas dos señales tienen que convertirse puntualmente en el sistema FSK. Y obviamente, pues él advierte que esto proviene de la incidencia de una señal con respecto, en este caso, a la otra. Por ejemplo, ahí podemos ustedes ver que cuando entra la señal a la parte del modulador, a la parte alta del modulador, pues ahí vemos supuestamente que una de estas señales no se afecta. En cambio, la otra se hace pasar por un negador y cambia específicamente la naturaleza de ella. Bueno, en la parte de modulación, pues las cosas pues no son como tan ajenas o digamos como diferentes a lo que se ha estado trabajando en este caso dentro de estos sistemas. Ahí pueden ustedes ver que se utilizan filtros que tienen que estar igualados a la frecuencia de trabajo de la señal. Mejor dicho, en otras palabras, los filtros tienen que estar ajustados y ojalá en su buena medida sintonizados, ¿cierto? Para poder que extraigan de allí, en ese caso, lo que es interesante como señal para el demodulador ASK. Y luego que estos, pues, hayan hecho esa parte, vuelve y juega, ¿cierto? Se hace esa modulación ASK y se va a ese punto en el cual, dentro del esquema, esto, pues, permite manejar también una demodulación, ¿sí? O lo que se considere, pero, pues, obviamente en una condición similar a lo del demodulador que en ese caso recibía la primera parte de la señal. ¿Sí? Entonces, esto finalmente llegaría a un sumador y en ese sumador se compone de nuevo la señal de salida. Bueno, sobre el FSK se puede decir que hay consideraciones múltiples también. Entonces, acá básicamente lo que vamos a tener en cuenta es que cada elemento de señalización va a representar más de un bit. Entonces, ¿eso qué va a involucrar o qué se va a requerir? Se van a involucrar o se van a necesitar más de dos frecuencias. Entonces, en este caso, pues podríamos decir que, pues, aunque es más propenso a errores, hay más ancho de banda eficiente. Bueno, está el Binary Frequency Shift Keying o el BFSK. Entonces, el BFSK, como podemos apreciar, pues obviamente no nos va a manejar, ¿cierto? Un solo bit, ¿cierto? Sino que mínimo en este caso va a utilizar representación de valores binarios precisamente para manejar un sistema de modulación de D-bit, ¿cierto? Y este tipo de ejercicio técnico es utilizado en líneas de voz de hasta 1200 kbps o bps, perdón. Y es muy útil también en altas frecuencias, por ejemplo, a nivel LAN, donde se especifican en este caso una línea coaxial. Entonces, ya considerando esta parte del FSK, miremos pues el PSK, que es de pronto como el más importante para nosotros. Nosotros podemos hablar del PSK desde el punto de vista del binary de PSK o el differential PSK, ¿cierto? Entonces, en últimas, pues estamos hablando del mismo efecto, el mismo nivel de concepto, solo que pues obviamente pues acá tenemos que tener en cuenta que los cambios de fase son los que realmente almacenan o determinan en ese sentido lo que está pasando a nivel de datos. Entonces, acá pueden ustedes apreciar que ese nivel de datos para la modulación por conmutación de fase, pues va a tener en ese sentido la disposición de cambios en la naturaleza de la señal, como podemos ver acá. Por ejemplo, este es un cambio puntualmente hecho por el 1, ¿cierto? Y este, por ejemplo, que tenemos acá, es un cambio puntualmente hecho por un 0, ¿cierto? Y noten ustedes que acá prácticamente viene el cambio por un 1 y acá nuevamente el cambio por el 0, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones se van a tener que tener en cuenta, así como se tuvo en cuenta esa parte para las modulaciones de amplitud, acá también más o menos pasa lo mismo, porque yo que tendría, como pueden ver ustedes, un par de señales en donde en una hay presentado un desfase y en otra. Pero ¿cómo se logra esto?
Pues realmente lo que hay que hacer acá es considerar que a esta señal no la produce directamente algo que se gobierne con la fase, sino que realmente aquí lo que se incluye es un sistema ASK. Si notan ustedes un poquito. O sea, realmente producir un PSK es a partir de dos sistemas ASK. Entonces miren ustedes, ¿cómo se construye un modulador de PSK? Un modulador de PSK se construye a partir de la existencia de dos moduladores ASK y mientras que el uno es desfasado con respecto al otro. O sea, tengan diferentes fases. En este caso. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, entonces acá está el demodulador PSK. El demodulador PSK es más sencillo, ¿no? Porque lo único que tendríamos nosotros sería que evidenciar el sensado de la señal y luego hacerlo pasar por un filtro que supuestamente pues tenga un cierto comportamiento a nivel de pasabajos para poder extraer la señal final. Entonces, ya mirando esa parte, pues ya teniendo eso claro, pues vamos a referirnos al concepto IQ. Ese concepto IQ involucra que tengamos cambios de actitud, cambios de fase, cambios de amplitud y fase y cambios de frecuencia. O sea, en este caso, pues obviamente estamos cambiando un poco las condiciones de especificación de cada dato dentro de un sistema de estos. Entonces, por ejemplo, esto era lo que yo precisamente les decía a ustedes. Entonces, ¿esto qué es? Si yo escribo la raya, es un diagrama vectorial. Si yo escribo el punto nomás, es un diagrama fasorial. ¿Entendieron? ¿Sí me entendieron o no? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿para qué repito? ¿Cierto? Está claro. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Pues ya tenemos condicionado esto. Entonces, aquí está la forma de más o menos ver las cosas. Lo que pasa es que son vectores o valores que van a estar rotando en el tiempo. Entonces, esto es lo que se denomina un concepto IQ. Porque pues una cosa es este diagrama y otra cosa es este diagrama. Ahora, ¿sobre qué uno tiene consideraciones dentro de esto? Pues uno tiene básicamente consideraciones sobre lo que son las modulaciones digitales, ¿cierto? Y en donde pues supuestamente uno determina qué es lo que en este punto del desarrollo, qué es lo más importante. Entonces yo diría que en este caso, pues los diagramas de constelaciones son importantes, el diagrama vectorial es importante, el diagrama de ojos es importante. Un diagrama de ojos es una cosa que se muestra precisamente como un ojo, que se abre y se cierra, como un ojo, textualmente hablando. Entonces, y obviamente pues están otras cosas fundamentales como el vector error. Aquí tienen ustedes, de hecho, lo que sucede con lo que son las señales, ¿cierto? IQ multinivel. ¿Cómo se describen? Arriba en la parte de donde está la gráfica roja, se tiene la señal constante, la señal constante no, la señal presente I, y en la parte de abajo la señal Q, básicamente. Sí, como pueden ver ustedes son señales multinivel. Este, por ejemplo, es el diagrama de constelaciones. Ustedes pueden apreciar, ¿sí? De lo que es un sistema 16 QAM, ¿cierto? Ahí tenemos en este caso los 16 datos. Bueno, acá tenemos precisamente un diagrama vectorial donde pues cada punto en este caso hace y muestra unas rayas. Esas son las transiciones de un estado a otro. O la forma en cómo se transiciona de un estado a otro. ¿Está claro? ¿Tienen preguntas? Bueno. Entonces, de hecho, pues estos diagramas vectoriales pues son de muchas clases. Ahí tenemos el 2ASK, el QPSK, el BPSK y el 8PSK. Entonces, fíjense que acá lo que muestra esto es un diagrama de ojos. ¿Por qué se le dice a esto un diagrama de ojos? Porque pues esto se contrae y se expande como un ojo. Cuando está abriendo, pues en este caso el párpado y está cerrándolo constantemente. Entonces, digamos que estas son situaciones para realizar o modificar o entender puntualmente los aparatos de señalización que se pueden tener con respecto, pues obviamente, a un manejo de una señal. Bueno, sigamos.
Y este que tenemos acá es un diagrama de cambios de fase o un diagrama de fase con respecto al tiempo. O sea, aquí estamos mirando nosotros cómo es el comportamiento de las fases con respecto al tiempo. Bueno, sigamos. Este es el 8, perdón, este es el 4 PSK. Sí, en este punto donde, por ejemplo, pues de este podemos decir que hay 2 bits por símbolo y un estado de un diagrama de estados. En este caso es por cada uno de ellos, ¿sí? Este es el 8 PSK, perdón, el binary PSK y el 8 PSK. En el de la izquierda tenemos un bit por símbolo y la tasa de datos es la misma que la tasa de bits. Solamente en este caso se puede hacer esto. Y el 8 PSK, ¿qué es? Son 3 bits por símbolo, ¿cierto? Y ahí pues obviamente tenemos en este punto que la parte de lo que tiene que ofrecer esto va a estar determinada por los bits que estén componiendo, en este caso, el estado de señal. Acá tienen ustedes el FSK versus, en este caso, el MSK. Y obviamente pues uno entiende, ¿cierto?, que cada cosa de estas pues está produciendo específicamente pues un determinado comportamiento. Acá tenemos los ejemplos del sistema QAM. Como pueden ver, un diagrama vectorial, un sistema de constelaciones. Pero un sistema QAM, el de la izquierda es un QAM 16, el de la derecha es un QAM 32. Bueno, aquí hay ejemplos de forma puntual de un diagrama de fases con respecto al tiempo para el sistema PSK. Ya acá, por ejemplo, podemos apreciar nosotros que son en este punto la expresión de estos dos esquemas y ambos formatos están evidenciando que se tienen 2 bits por símbolo. Bueno, en cuanto al vector error, pues obviamente el vector error, ¿cierto? Pues aplicado acá a este contexto, pueden ustedes considerar las transiciones que están pasando, de pasar de este estado que están señalando acá a este estado y de este a este estado, ¿cierto? Entonces esa situación va a involucrar que estos recorridos que ustedes están viendo allí también, obviamente, pues se limpian, pero realmente el dato de esto está en el centro, los datos de esto están en el centro de este punto, de este punto y de este punto. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que probablemente nosotros tengamos, ¿cierto? Pues unos niveles de certeza sobre esas señales que se producen en aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué está haciendo ese sistema de ese color azul? Pues está captando los datos del exterior y lo está convirtiendo de analógico a digital. Y esto es lo de las esferas, que yo les decía a ustedes. Cada dato que caiga por dentro de la esfera pertenece al dato que supuestamente sirve de vórtice de cada una de ellas. Ya, entonces aquí me podría mostrar en este caso lo que sería el comportamiento de una señal que está por fuera de estos conceptos vectoriales. Porque al estar por fuera quiere decir que no es ni lo uno ni lo otro. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? De hecho, pues obviamente digamos, pues entonces, el Quadrature PSK o el QPSK, pues eficientiza más los procesos de comunicación porque se representa más de un bit y se pueden usar hasta 8 ángulos de fases y hasta más de una amplitud. ¿Esto dónde se aplica? Pues esto se aplica realmente ya en modems o en sistemas de comunicación que están dotados de un modem para 9600 bits por segundo, usando específicamente 12 ángulos, ¿no? En este caso. Aquí tienen la ecuación, entonces, donde pues está mostrando el 1, 1, el 1, 0, el 0, 0 y el 0, 1. ¿Ya? Y este que tenemos aquí es el circuito de composición para este sistema, ¿cierto? Bueno, ya tenemos a la entrada pues una señal binaria, ¿cierto? A la salida de esto pues viene un sistema, ¿cierto? De conversión de serial a paralelo. Y luego pues obviamente vamos a los mezcladores. El uno antes de entrar al mezclador pues entra por una red de retardo, ¿cierto? Y obviamente pues después de esto se colocan las magnitudes y se compone de nuevo con un sumador, ¿sí? La señal de salida. Bueno, ¿qué sucede en este caso cuando estamos hablando de modulaciones digitales? Y obviamente pues queremos compararlo con los sistemas analógicos, que es mejor y que es peor. Una de las cosas fundamentales es considerar el ancho de banda con estos tipos de modulaciones. Por ejemplo, en el ASK y el PSK, pues
es importante tenerlo en cuenta porque es una modulación de bits, en este caso, ¿sí? El PSK multinivel, pues les va a entregar o les va a proporcionar mejoras significativas a nivel de datos, ¿cierto? Y de forma puntual, pues hay que tener en cuenta que esto puede tener un valor de referencia tipo offset para las frecuencias moduladas desde una portadora de altas frecuencias, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede cuando hay ruido? Pues cuando hay ruido es muy complejo y complicado, porque supuestamente estamos sucintos a que si estamos muy cercanos a los 3 dB, entonces probablemente sí tengamos problemas, ¿cierto? Entonces, para el MSK y perdón, y el sistema MSK, ¿cierto? Y el sistema MFSK y el sistema MPSK, pues hay un compromiso entre lo que es la eficiencia del ancho de banda y el rendimiento del manejo de errores. Bueno, el sistema QAM, ¿dónde es aplicado? ¿Dónde es utilizado? En sistemas de implementación y despliegue de líneas tipo digital, en este caso, ¿sí? ADSL, ¿cierto? Y obviamente, pues, el sistema QAM se le considera una combinación del ASK y del PSK, ¿cierto? También podemos decir de ahí en adelante, que no está acá, que un sistema ASK y PSK, pues también pueden convertir esto a tipos de señales específicamente más grandes, en este caso. Ahora, pues, digamos que vamos a manera de ejemplo, se van a especificar dos señales simultáneamente definidas, ¿sí? En la misma frecuencia importadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, supuestamente, vamos a enviar dos copias de la portadora y una de ellas va a estar desfasada a 90 grados. Entonces, cada portador es una ASK modulada, ¿sí? Que tiene dos señales independientes sobre el mismo medio, ¿no? En este caso, modulando y demodulando, ¿sí? Para obtener un determinado tipo de salida original. Entonces, por ejemplo, acá está la parte que convencionalmente se definió en la parte en los temas del modulador. Entonces, esto involucra que tengamos que de nuevo coger esa conversión que tenemos ahí, ¿cierto? Y pasarla de nuevo a ese convertidor de serial a paralelo para que él vaya a los mezcladores y obtenga las señales en este caso. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Ninguna? Bueno, entonces ya vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces vamos a hablar algo acerca del QAM. ¿Qué es el QAM realmente? Pues el QAM es un sistema de modulación por amplitud en cuadratura que se utiliza en la línea del suscriptor digital ADSL, perdón. Entonces, algunas de esas aplicaciones también se han ido creciendo, o el nivel de la aplicación en Internet ha ido creciendo tanto, que pues obviamente esto también se utiliza en sistemas inalámbricos, ¿sí? Pues además de esto, pues el QAM se considera que es una extensión lógica del QPSK. Ya en ese orden de ideas, pues se pueden enviar en este caso, ¿sí? Dos señales simultáneas en la misma frecuencia y portadora, ¿sí? Se pueden utilizar copias de la portadora y una de ellas, lo único que necesitamos es que esté desfasada a 90 grados. Bueno, este es el modulador QAM, ¿sí? Que es un modulador muy similar al anterior, pero entendamos que pues acá existen unos elementos multiplicadores y unos elementos sumadores que para ustedes pues ha sido sencillo entender cómo funciona esto porque pues los moduladores que yo tengo para cada parte del QAM son moduladores ASK, ¿sí? Que van a entregarle a ellos su parte de la señal para luego componerlas en un sistema de sumas. Y esta es la parte del demodulador, repito, ¿cierto? Y el demodulador, pues, va a tener que tener un concepto complementario al sistema modulador. Bueno, las variantes del QAM son el ASK de 2 niveles y el ASK de 4 niveles. Cuando en este caso se tiene el ASK de 2 niveles, pues los flujos tienen uno de los dos estados y obviamente, pues, uno a partir de aquí puede contener más o puede componer más como el QPSK. ¿Cierto? Y la ASK de 4 niveles, pues son flujos combinados en uno de los 16 estados que puede tener una señal de estas. Entonces, estos sistemas van a poder tener entre 64 y 256 estados, si nos lo proponemos en este caso de forma matemática.
Bueno, ¿qué aplicaciones tenemos nosotros de modulaciones digitales? Pues tenemos el BPSK, el QPSK, el FSK, el DEC, el AMPS, las velocidades de, perdón, los satélites de navegación, los satélites que están en este caso, estamos aportando en los procesos de aviación. O sea, un proceso de aviación, un proceso de comunicaciones vía satélite usa un sistemas muy similares o sistemas específicamente 8PSK. Los QAM normalmente se utilizan en microondas. Hay normalmente también, para que lo entiendan, QAM para televisión digital terrestre y QAM para otros tipos de televisiones, en este caso, que es lo que estamos mirando acá. Bueno, hasta el momento tenemos preguntas. ¿Ninguna? ¿Jóvenes? No. Vamos a... ¿Ninguna? Entonces, pues, digamos que de aquí en adelante vamos a revisar ya, pues, son los elementos que van a componer lo que es un dato analógico. Esto no es, perdón, datos analógicos y señales digitales. ¿Cierto? Eso está mal dicho. Y señales digitales, ¿por qué? Porque no es lo mismo una cosa analógica que una cosa análoga. El hecho es que, pues, aquí es donde entran a jugar esos papeles importantes de los sistemas de los códigos. Entonces, normalmente, los procesos de los datos analógicos manejados dentro de esto involucran que entren a los sistemas digitalizadores datos analógicos, como por ejemplo la voz, que obviamente después de un digitalizador se producen datos digitales que son capaces específicamente de entrar a conceptos de modulación y a su vez producir señales, que son básicamente esas señales las que vamos a transmitir nosotros de un lado para otro. Entonces, para que estas cosas se tengan que dar, pues tenemos que aplicar el concepto del teorema del muestreo. Aunque pues aquí estamos hablando del sistema PCM, pues ya recordemos que el sistema del muestreo involucra que tenemos que manejar una señal prácticamente a 2 veces la frecuencia analizada. O sea, para muestrear tenemos que muestrear a 2 veces la frecuencia analizada. Eso va a involucrar puntualmente de que si queremos manejar frecuencias en las que supuestamente los datos necesitan estar alrededor de 4 kilohertz, pues eso quiere decir que nuestros muestreos tienen que estar alrededor de 8000 kilohertz. 4 kilohertz tendrían que estar alrededor de 8 kilohertz, ¿no? 8000 kilohertz, porque 8000 kilohertz son 8 gigas, 8 megas. Qué pena. Entonces, ese tipo de imposiciones involucran en este caso de que, por ejemplo, en un sistema de 4 bits, nos proporcionamos nosotros 16 niveles, ¿cierto? La cuantización nos va a decir a nosotros que podemos tomar muestras que van a determinar específicamente un margen de error, que en otras palabras también se puede considerar como un margen de ruido. Entonces, esas aproximaciones son las que van a hacer que en este caso se tengan ciertos niveles de errores. Eso es imposible de recuperar. Por ejemplo, en un sistema de 8 bits por muestra, se proporcionan 256 niveles. Entonces, no es obviamente igual la calidad de señal que va a producirse con 8 bits de muestra que con 4 bits de muestra. De hecho, por ejemplo, una calidad de 8 bits de muestra, en este caso, es comparable con una transmisión analógica. O sea, 8 bits de muestra produce 8000 muestras por segundo de 8 bits cada una y nos van a dar una velocidad de 64 kbits por segundo. Bueno, entonces, ¿cómo medimos nosotros precisamente esa calidad de esa señal? Por un concepto que se llama la relación señal a ruido. De hecho, está esta ecuación que nos indica a nosotros que esta relación señal a ruido está en función de qué clase de cosas. De un factor por la cantidad de bits más 1.76 dB. De hecho, eso es lo importante dentro de esto, en este caso, ¿no? Porque vamos a considerar, ¿sí?, cómo esos niveles de cuantización de esas señales van a expresar precisamente, en este caso, unos márgenes de ruido, y mejor dicho, márgenes de ruido, no, márgenes de señal ya digitalizada, en la cual pues es irrecuperable algunas de esas cosas, ¿cierto? Entonces es una gráfica en donde estamos mostrando nosotros un ejemplo del sistema PCM.
Entonces, el sistema PCM, pues, por ejemplo, uno de esos mecanismos que mejor disponen desde ese punto de vista el concepto de la digitalización. ¿Por qué? Porque el sistema PCM produce precisamente, o se produce precisamente en tres fases: en un muestreo, en una cuantificación y en una codificación. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que nos va a mostrar a nosotros precisamente, ¿cierto? Un sistema de esta clase. El sistema, por ejemplo, de PCM muestra conceptos de codificaciones no lineales, ¿cierto? Y con codificaciones supuestamente lineales. Entonces, aquí pueden ustedes apreciar lo que sucede cuando se aplica un concepto de codificación tanto lineal, en este caso, como codificación no lineal. Y noten ustedes en ese sentido lo que va a pasar precisamente con las señales, ¿ya? De hecho, en el sistema PCM, eso ya se había mencionado, existe una forma de manejar las señales que se llama compansión. La compansión, pues precisamente es la forma de componer para el concepto de la modulación no lineal, de la codificación no lineal, el manejo de una señal. De hecho, aparte de la modulación PCM, pues nosotros también tenemos otras modulaciones, por ejemplo, como la modulación delta, ¿ya? La modulación delta se construye más o menos cuando a la entrada de un sistema de estos tenemos una señal analógica, ¿cierto? Que es obviamente mezclada con una señal escalón y que obviamente pues en esa señal escalón pues vamos a precisamente a mostrar comportamiento binario. ¿Por qué? Porque esas funciones van a estar moviéndose de arriba hacia abajo, hagan de cuenta como si estuviera algo rebotando, y obviamente en ese sentido lo va a hacer en cada intervalo de muestreo. Entonces eso va a implicar que uno pueda tener codificada cada muestra como un simple bit. Bueno, esta es la modulación delta, como pueden apreciar es muy un poquito más diferente a la modulación PCM, ¿no? Entonces lo que tenemos abajo, perdón, precisamente es un esquema de modulación de una señal delta. Y miren lo que va sucediendo, va construyendo datos de acuerdo a la incidencia específicamente el del muestreo que se esté haciendo con la señal que se está analizando. Aquí tenemos nosotros la operación de la modulación delta, donde tenemos tanto lo que es el concepto del modulador como el demodulador. ¿Sí? Entonces, en ese sistema podemos encontrar nosotros la parte de transmisión y de recepción, en donde vemos que hay realimentaciones a partir de la señal de salida que estamos obteniendo. Bueno, el rendimiento de la señal delta, pues es muy buena, trabajándola para reproducción de voz. En este caso, pues, tiene un sistema de 128 niveles, o sea, se puede manejar con 7 bits. El ancho de banda, por ejemplo, manejado, pues es idóneo. Tiene velocidades de hasta 56 kbps. Pero obviamente esto se puede mejorar con la compresión, o sea, usando un compandor, en este caso. Entonces, por ejemplo, se menciona que la ventaja de la modulación delta sobre el PCM es la simplicidad, ¿no? En este caso. Entonces, digamos que obviamente, pero pues digamos que la situación es que PCM tiene mejor rendimiento básicamente porque las características de la relación señal a ruido son mejores. De hecho, cuando se están trabajando las mismas tasas de datos, o sea, tanto en la modulación delta como en la modulación PCM. Entonces, la modulación delta, si la comparamos con la modulación PCM, es más simple, pero tiene una peor relación señal a ruido, ¿cierto? El ancho de banda, pues, de acuerdo acá, se pueden argumentar que son muy similares. De hecho, pues podemos decir que, por ejemplo, para reproducir voz, una buena reproducción de voz se puede usar PCM. ¿Por qué? Por ejemplo, con PCM estamos usando 7 bits para 128 niveles y un ancho de banda de 4 kHz, por ejemplo. Y obviamente, pues esto va a involucrar que vamos a manejar velocidades de supuestamente 56 kbps. Entonces, pero habíamos también considerado que la compresión, la compansión puede mejorar eso, básicamente. De hecho, pues el sistema PCM, a partir de estas consideraciones, se prefirió al sistema de modulación delta. Bueno, esto por este lado, básicamente es lo que tenemos hasta el momento, ¿cierto? Continuamos acá. En esta parte, pues vamos a hablar acerca de lo que son las modulaciones bisímbolas. Bisímbolas es porque ya definimos nosotros que son dos símbolos
De hecho, una modulación digital bisímbola, por ejemplo, ya la mencionamos, es el ASK, el FSK y el PSK. Entonces se transmite un estado posible de señal. O sea, en ese orden de ideas, ya sabemos nosotros que las velocidades y las modulaciones manejadas dentro de esto, a la que cambian los estados de la señal modulada, ¿cierto? Es igual a la velocidad de los datos. Entonces, por ejemplo, en una modulación FSK, como la que estamos viendo acá, el tiempo de los datos está especificado, ¿sí? Por la incidencia de uno de estos datos. Y en donde vemos ceros, pues vemos portadoras en reposo, ¿cierto? Y donde vemos unos, pues vemos portadoras en aumento, ¿sí? Entonces, obviamente lo que estamos mirando nosotros es que en el FSK vemos aquí una frecuencia y aquí vemos otra frecuencia. Entonces, la velocidad de los datos está normalmente determinada por el periodo de la señal. Realmente la frecuencia que se especifica acá es la velocidad de los datos. Las modulaciones, por ejemplo, de esta manera nos van a permitir a nosotros considerar manejos de estados. Por ejemplo, ese que tenemos acá sería un perfecto ASK, ¿cierto? Si nosotros estamos determinando puntualmente, ¿cierto? De considerar un solo dato. Por ejemplo, aquí tendríamos 1, 1, 0, 1, 1. O sea, la cuestión es que si hay manipulaciones de amplitudes, pues nosotros vamos a tener allí la presencia de ese ASK. Ahora, si miramos un poquitico las cosas bien importantes, ¿cierto? Si nosotros ya estamos hablando de bisímbolos, las modulaciones multisímbolas, pues obviamente ya no estamos hablando de un solo símbolo, sino que vamos a considerar normalmente con un vamos a regirnos con una ecuación en donde esa ecuación nos van a decir a nosotros que va a haber un M y un N, donde M son los estados y N son los posibles bits. Por ejemplo, en esta modulación ASK que estamos mencionando tiene cuatro posibles estados. ¿Cuáles son los cuatro posibles estados? Pues si tenemos n igual a 2 y m, ¿qué sería? 2 a la 2, o sea, cuatro posibles estados. Entonces, nosotros podemos considerar puntualmente que un símbolo puede durar un determinado tiempo, como lo puede durar un bit. Entonces, los tiempos, puntualmente los símbolos, pues tienen que, obviamente en esa medida, ser más grandes a los tiempos de bit, ¿cierto? Entonces, esa sumatoria de señales, esa especificación de señales, van a estar indicadas por expresiones matemáticas. Por ejemplo, esa que tenemos acá es la modulación 4 ASK de 4 estados, ASK de 4 estados, donde se va a representar esto por la presencia de de la sumatoria de unas señales, ¿cierto? Entonces, así como tenemos expresiones especificadas para el ASK, pues también podemos tener expresiones especificadas para sistemas puntualmente de carácter complementario, como es el sistema PSK y FSK. Pues en el PSK nosotros tenemos cambios de fases y en el FSK pues cambios de frecuencia. Así como pues obviamente en una ASK ya se ha demostrado que hay cambios de amplitudes. Entonces, acá, los diagramas de estados de las modulaciones bisímbolas se van a poder representar como hemos mencionado nosotros, o sea, de forma, en este caso, vectorial o de forma fasorial, ¿cierto? Entonces, o en un diagrama de constelaciones. Entonces, esos diagramas fasoriales, vectoriales o diagramas de constelaciones, pues van a indicar lo que en este caso estamos determinando de presencia de datos dentro de una estructura de cuadrantes, como estamos mencionando acá, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos se va, como acabamos de ver, a mostrar un determinado tipo de comportamiento. Pero lo que sí es bien importante de aclarar acá es que siempre que estemos hablando de esquemas de modulaciones bisímbolas, tenemos que considerar que para poder traer esas señales serializadas y convertirlas en algo, necesitamos de forma evidente un conversor de paralelo a serie, de serie a paralelo, perdón, para la parte de lo que es la entrada de señales, para lo que es en el transmisor, para la parte del receptor, en la parte de entrada de señales se necesita un sistema que obviamente haga lo completamente contrario. ¿Ya? Entonces sería básicamente esa posición. Bueno, entonces la velocidad de las modulaciones bisímbolas se puede calcular. Por ejemplo, nosotros en la modulación multisímbola es importante diferenciar lo que es la velocidad de los datos y la velocidad a la que producen los símbolos, porque no es lo mismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la velocidad a la que se modula, ¿cierto? Es una,
y la velocidad a la que están los datos es otra. Entonces, la velocidad a la que se modula está en función del número de bits que se deben agrupar para poder representar los m posibles estados de la señal modulada. Entonces, B sub S, que es la velocidad de las señales, siempre es menor n veces que B sub D. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo que la velocidad de los datos es 1 sobre el tiempo de bit, o sea, la frecuencia, la velocidad de las señales es 1 sobre el tiempo de la señal. Entonces, ¿cómo se escala esto? Pues esto se escalaría de la siguiente manera, que el tiempo de señal es n veces el tiempo de bit. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad de señalización es normalmente igual a la velocidad de datos sobre el número de bits. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo un m igual a 4 estados, o sea, quiere decir que yo tengo 2 bits. Entonces, la velocidad de señalización es la mitad de lo que es la velocidad de los datos. Si yo tengo un m igual a 8 estados, donde eso se me está haciendo una composición de 3 bits, entonces, obviamente, ¿sí? Esa proporción me va a decir que la velocidad de señalización es la velocidad de los datos sobre 3. Y si tengo 16 estados, es porque yo tengo el trabajo de 4 bits que me pueden demostrar 16 cambios, y obviamente la velocidad de señalización debe de ser igual a la velocidad de los datos sobre 4. Entonces, en otras palabras, así como se define esa velocidad de los datos, también vamos a hablar del ancho de banda de la modulación multisímbola. Entonces, como hemos considerado modulaciones multisímbolas como una suma de modulaciones bisímbolas, porque ya lo hemos demostrado, porque por ejemplo, el 8PSK demostraba y el QAN demostraban considerar la mezcla de sistemas PSK y ASK. Entonces, acá vamos a encontrar que las modulaciones más importantes para la reconvención de modulaciones digitales son el ASK y el PSK mismo. Entonces, el hecho es que el resultado de esto va a mostrar espectros de frecuencias que se centran en la frecuencia de la señal portadora, y eso va a determinar un ancho de banda. Eso va a considerar unos criterios que se tienen que considerar para las modulaciones bisímbolas, y esos criterios son los siguientes. O sea, el ancho de banda tiene que corresponder al doble del correspondiente a la señal digital que le modula. O sea, en ese caso tiene que estar en función de la velocidad de los datos. Entonces, una modulación multisímbola, entonces modula, o sea, dado que supuestamente una señal multisímbola está manejándose, y la modulación multisímbola es la que, en la modulación multisímbola, la señal que modula es de hecho la señal de los símbolos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar con esto? Entonces, la que está formada por la agrupación de esos n bits correspondientes, como estamos mencionando allí, ¿cierto? Va a tener una velocidad escalada por n veces menor a la de los datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si entonces estamos refiriéndonos en el contexto conceptual al ancho de banda, este se va a ver reducido también en un factor n. Entonces, el ancho de banda de la modulación multisímbola debe de ser igual al ancho de banda de la modulación bisímbola sobre ese valor n. Porque estamos componiendo en este caso nosotros esas dos señales. Entonces eso va a indicar que, por ejemplo, pues esta situación se puede extrapolar al concepto de la modulación FSK de 4 estados, que a la hora del T, desde ese punto de vista, pues va a mostrarnos a nosotros un condicionamiento que va a componer en este caso, ¿sí? Cosas que nos va a mostrar, digamos que las características mismas de la señal. O sea, realmente los compromisos que existen entre las modulaciones bisímbolas y multisímbolas son de complementariedad, como para que lo entendamos de esa manera. De hecho, pues aquí hay un cuadro que resume prácticamente todo. Por ejemplo, las modulaciones 2ASK, 2FSK, 2PSK, 4PSK, 8PSK, 16 PSK, 16 QAN, 32 QAN y 64 QAN, ahí le estamos asociando nosotros los estados de amplitud. Y obviamente, pues puntualmente estamos hablando también de sus estados de fase y sus estados de portadora. De hecho, estamos mencionando también de una vez el número de bits agrupados. Por ejemplo, el número de bits agrupados que tenemos nosotros para el 4PSK son 2.
El número de bits agrupados que tenemos específicamente para el 16 PSK son 4. El número de bits agrupados, por ejemplo, para el 16 QAM son 4. El número de bits agrupados para el 32 QAM son 5. Y el número de bits agrupados que tenemos para el 64 QAM son 6. De hecho, pues ahí tienen ustedes para mencionar que los estados de fase, por ejemplo, en un 8 PSK son 8, en el 16 PSK son 16 y corresponden con los bits que están allí manejados. En el 4 PSK son 4, pero en el QAM, en el 16 QAM tenemos 12 estados de fase y en el 32 QAM 28. Lo mismo que podríamos mencionar del 64 QAM que tenemos 52. Pero lo más importante que de pronto nos llevaría a pensar cuál sería en este caso la mejor de esas modulaciones está en la última línea, que es la de la relación señal al ruido mínima, porque es la que nos indicaría a nosotros cuál en este caso sería como lo más idóneo de usar. Entonces, esa es la mínima relación señal al ruido necesaria para obtener una probabilidad de error de 10 a la menos 6. Bueno, básicamente eso es todo por el momento, ¿no?